Amén. Esta mañana le traigo, siempre compartiendo los salmos, uno de los salmos más lindos, quizá el más conocido. Si yo le preguntara, ¿verdad?, sin que viera ya la pantalla, ¿cuál es el salmo más conocido para usted? Algunos me dirán el Salmo 91. El Salmo 91 es uno de los salmos también más conocidos y aplicados por la mayoría de la iglesia cristiana en general, católica, evangélica. El Salmo 91 habla sobre esa protección del Señor y algunos acostumbran tener una Biblia abierta con el Salmo 91 en su casa, lo cual está bien siempre que no lo utilice de amuleto, ¿verdad? Hay personas que tienen el Salmo 91 en su casa, la Biblia abierta, pero todo el tiempo están temiendo que les va a pasar algo, ¿verdad? Entonces no hay modo que puedan habitar bajo el abrigo del Altísimo, porque el temor es mayor a lo que represente una Biblia abierta en casa. Pero el Salmo 23 es uno de los salmos de los cuales se han inspirado canciones, se han inspirado poemas, se han inspirado libros, estudios bíblicos alrededor del Salmo 23, que es un salmo que nos habla de una de las características del Señor, el buen pastor, aquel pastor que da su vida por sus ovejas. Y esto me traía, hermano, una pregunta, y es: ¿cuántos de aquí se sienten amados por el Señor? Fíjense que en forma de broma con Macheri, cuando ella me da una instrucción en casa, yo le digo: bueno, ¿y vos qué te crees?, le digo yo. ¿Y qué es lo que me respondes? No me creo, soy, dice ella. ¿Ah? ¿Por qué le hago esta mención, hermano? A ver, mis hermanos, cuando ustedes le digan a su esposa: ¿qué te crees?, ¿qué es lo que pasa? Como el pato Donald, ¿verdad? Le dejan el pico de este lado, ¿no? No, Macheri siempre me dice: no, no me creo, soy. Pues ese ejemplo quiero utilizar para esta pregunta que le hice. ¿Cuántos se sienten amados? Mal. Soy amado. Es distinto. Es distinto sentirse amado que ser amado. Porque se siente amado, tiene duda en su corazón de que tal vez pueda ser amado. Pero el Salmo 23 nos habla y nos da un mensaje abiertamente de amor hacia nosotros como iglesia. No es que nos sintamos ovejas, es que somos ovejas. No es que sintamos que es nuestro pastor, es nuestro pastor. No es que Dios amanece sintiéndose pastor de nosotros, es que Él es pastor de nosotros. Eso hace la gran diferencia entre muchos de nosotros. Entonces yo, de ahora en adelante, cuando le pregunte ¿cuántos de aquí se sienten amados?, yo espero que ninguno me diga yo espero que usted me diga: soy amado. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el amor de Dios. Aquel que cree, que piense. Yo no puedo decir: yo siento que mi esposa me ama. ¿Qué diría si yo le digo eso? Yo pienso que mi esposa me ama. O yo le digo: mi esposa me ama. Eso es muy distinto. Yo no sé si Macheri amaneció hoy sintiendo si la amo o no, ¿verdad? Ella cada día sabe que es más amada que el día anterior. Pero eso, hermano, se logra conforme conocemos y nos damos a querer o nos damos a amar. Hay quienes que se rechazan al amor, ¿verdad? Pero eso sí, eso es para un psicólogo, no para un pastor, ¿verdad? Son aquellos que se rechazan y que niegan las manifestaciones de afecto. Yo lo respeto mucho, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado a veces que de repente yo soy muy querendón, ¿verdad? Yo soy muy cariñoso. Yo normalmente cuando doy la mano ya voy para dar el abrazo. Y a veces me regañan, me dicen: es que vos de una vez sos muy confianzudo. Pero es que es mi forma de manifestar mi afecto hacia otra persona. Pero hay personas que se resisten a recibir ese abrazo que es muy obvio y evidente, ¿verdad? Que se queda uno y como que uno abrazara esto. Entonces uno ya no regresa, ¿verdad? Dice: ok, no le gustan los abrazos, mejor me abstengo, ¿sí?
Pero por lo demás, hermano, yo creo que Dios nos abraza todos los días. Y somos nosotros los que decidimos si recibimos o no ese abrazo. Todos los días Dios amanece, de hecho, espera nuestro amanecer porque Él no amanece, Él está despierto todo el tiempo. Pero Él cuando nos ve despertar, lo primero que hace es decirnos cuánto nos ama. Y nos lo manifiesta a través del día tan hermoso que nos regala. ¡Hala! Pero es que hoy amaneció lloviendo, hermano. Pero hasta la lluvia, hasta las más fuertes de las tormentas son hechas con la mejor dedicación por el Todopoderoso. Pero aún en esas tormentas, el Salmo 23 nos dice que Él sigue siendo nuestro pastor. Así que nuestra dependencia no está en cómo amanece el día, sino en cómo nos aman a nosotros. Así que para eso, hermano, quisiera que fuéramos al Salmo 23. Y yo hoy le traigo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, porque creo que esta traducción le da al clavo con la traducción original en la última parte del primer versículo. El Salmo 23, que todos nos sabemos de memoria, que aparece en la Reina Valera, dice: Jehová es mi pastor. Ya sabemos que Jehová es una derivación de Yahvé, pero muy lejana a la palabra, ¿verdad? No se parece a Jehová, no se parece a Yahvé, pero ese es un tema teológico nada más. Si usted lo tiene como Jehová y cantamos Jehová, yo no creo que haya problema. El Señor entiende que le decimos a Él, como cuando le decimos Dios, que es un término que no es, ni siquiera el término Dios es hebreo, ¿verdad? Pero vamos al hecho de que es el Señor al que nos referimos aquí. Entonces dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice la Reina Valera, pero nos lo habla en un sentido un poco lejano, ¿sí? Es decir, el Señor es mi pastor y por ser mi pastor nada me faltará. Eso yo entiendo de aquí hasta la eternidad, pero hay quienes entienden que en una eternidad nada me faltará, por lo tanto debo esperar y esforzarme porque en una eternidad nada me faltará. Pero fíjese que la traducción original es más fiel cuando uno lee la NTV. Dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Porque cuando uno entiende nada me faltará, hermano, la palabra es muy amplia. Yo le puedo preguntar a usted: ¿qué es lo que a usted le hace falta? Sin duda usted me va a dar un listado muy nutrido de las cosas que le hacen falta, ¿sí? Masheri, ¿qué te hace falta a ti? Conmigo lo tenés todo, ¿verdad? Lo sabía. No, hay cosas que uno necesita, ¿no? Necesitas más clientes, necesitas hacer crecer tu empresa. Hoy más que nunca necesitas ver a Emanuel fuera del vientre. Ayer le agarró la chipera y lloraba amargamente, no amargamente, sino emocionalmente, porque se le va la panza. Es su última panza, dice ella. Entonces le tomé 1000 fotos para que no se le olvide cómo se ve panzona. Pero ayer lloraba por la emoción de querer ver a Emanuel, ¿verdad? Es una necesidad, ¿verdad? Entonces, eso de me faltará se puede manifestar en muchas cosas. ¿Qué es lo que a usted le hace falta? Los que tienen metas a mediano y largo plazo. Bueno, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes solteros? Ahí está, esa. Ay, Katy, te va a llegar, fíjate, porque no sos chiviada. Las demás no les llega por eso, a las solteras nunca las van a ver, muchachas. Yo aquí estoy, como dice el versículo, ¿verdad? El que a mí viene no echo fuera, digan ustedes, ¿verdad? Las hermanas solteras. Hermanas, las solteras, ¿cuál es el deseo de su corazón? Uno de los grandes deseos es poder hacer una familia. Hoy en día ya no es tanto. ¿Por qué? Bueno, hay tantas distracciones, ¿verdad? Demasiadas distracciones, que a veces ya el hecho de tener una pareja, pero no solo tenerla, sino de pasar a un siguiente nivel para hacer una familia, eso se está perdiendo un poco. Esa es una tarea para nosotros los padres, ¿verdad? No, ¿qué estarán viendo los patojos en los matrimonios que no quieren casarse? No lo sé. Pero es un mandato bíblico el
unirnos a nuestra pareja en santo matrimonio, obviamente, hay un orden de parte de Dios, y procrear hijos. Es bendición. Pero hasta ese anhelo, ese deseo, hermano, nos hace falta, ¿o no? Si alguien está ahí enamorado ahorita pensando en que este es el tiempo y de repente el Señor viene, ¿qué es lo que dice esa persona? Señor, ¿por qué viniste ahorita si yo tenía todo el deseo de casarme, de conocer a una persona? Bueno, ese es en el tema de los solteros, pero en el tema de los padres, ¿qué nos hace falta? Si somos sinceros, la mayoría de padres es poder ver a nuestros hijos realizarse, ¿o no? El que ellos ya puedan volar solitos. Fíjese qué gran cosa, ¿verdad? Mis papás eso decían y no sueltan a los últimos 2 pichones, ¿verdad? No, que se valgan por sí mismos, dicen ellos, ¿verdad? Ya se valen por sí mismos, pero ahí siguen, ¿verdad? Agarrando a los pichones. Pero esos pichones van a volar en un momento determinado. Y entonces misión cumplida, pueden valerse por sí solos. Pero los que tenemos hijos pequeños no podemos decir eso todavía. O los que tenemos hijos adolescentes, o los que están por terminar una carrera. Hay cosas que nos hacen falta y eso, hermano, nos puede llegar a nosotros a inquietar de tal manera que se nos olvida que tenemos un buen pastor que cuida de nosotros y que tiene todo bajo control en nuestra vida, en su perfecta voluntad, porque hermano, déjeme decirle, no es lo mismo lo que nosotros querramos a lo que nosotros necesitemos. Por eso ese texto hace la gran diferencia y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces es todo lo que quiero, eso no me ha de faltar. Pero cuando yo leo lo que dice el texto original, dice, tengo todo lo que necesito, es porque Él no va a agregar cosas a mi vida que no me van a servir, o que no me van a beneficiar, o que no van a serme de provecho. No sé si me doy a entender. Pero el Salmo 23 no es un salmo que lo utilicemos de amuleto para saber que Dios me va a dar todo lo que necesito, porque a veces somos muy malos escogiendo y muy malos pidiendo. Así que vamos a leer el texto completo. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temerá mi corazón, dice la Reina Valera, no temeré, dice aquí, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me has ungido o mi cabeza con aceite, mi copa se desborda en bendiciones. Y termina el 6 diciendo, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Esa es la última promesa y es a lo que todos nos aferramos. Es a lo que todos nos aferramos. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. Pero todo lo demás se nos olvida, hermano, porque llevamos una vida muy alejada a la vida que el buen pastor quiere. Ahora, hermano, este es un mensaje para aquellos que son ovejas. Es un mensaje para aquellos que se identifican con el pastor. Y no me refiero a una figura terrenal, me refiero a la figura del buen pastor. O sea, no es para todos. Y ahí es donde empieza la primera pregunta para nosotros. ¿Soy oveja? Sí. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad de estar con el pastor. Pero si mi necesidad está muy lejana a estar o a buscar al pastor, entonces a lo mejor, hermano, yo no soy oveja, sino que soy un cabrito. Porque la palabra de Dios también menciona que en el día del juicio dice que el Señor se levantará y separará a unos a la derecha y a la izquierda, como el que separa las ovejas de las cabras. Y a los de la derecha les dirá, ¿qué les dirá a los de la derecha? No, a los de la derecha.
Así es. Y a los de la izquierda, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Aquellos que decían, Señor, Señor, pero si yo en tu nombre hice y deshice, quite, puse, eché, deshice. Y a esos hermanos son como cabritas. A esos hermanos hay que separarlos. Pero eso solo hace el buen pastor. Así que vamos a ver el contexto entonces de este texto tan hermoso, que les soy muy sincero, no estaba seguro si darlo hoy o dije, me preparo para darlo al final del mes de junio, pero la verdad es que estoy tratando de llevarlos en orden. Y el Salmo 23 era el salmo que tocaba el día de hoy. El Salmo 23 es la composición más deslumbrante y apasionante sobre el cuidado, la provisión y la protección del buen pastor hacia las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. El autor, ¿quién es el autor de este salmo? David. No se sabe tampoco bajo qué contexto lo escribe, no se sabe la edad. Algunos dicen que era mientras él pastoreaba las ovejas, siendo un jovencito de 13, 14, 15 años, sentado en una piedra, observando a las ovejas, él escribe, se inspira y nace el Salmo 23, pero no hay una evidencia. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él dice que imagina a David escribiendo el Salmo 23 siendo rey, recordando su pasado como pastor al momento de él cuidar al pueblo de Dios como monarca. Pero podemos pensar que fue siendo joven, que fue siendo viejo, que fue en la madurez de su vida. Lo cierto es que David hacía una relación estrecha con su pasado. David, antes de ser el rey de Israel, fue un pastor de ovejas. ¿Y quién mejor que David para poder explicar el comportamiento del buen pastor? El salmo es relacionado mayormente con problemas, ¿no? Con duelo. Alguien fallece y muchas personas en las esquelas ponen, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Oye, estamos pasando por algún problema serio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermano, el Salmo 23 ha sido catalogado como uno de los salmos de ayuda en los momentos de aflicción. Pero hermano, está muy alejado. Aunque es aplicable, no es el sentido del Salmo 23 darnos solamente consuelo en tiempos de angustia o de aflicción o de muerte, sino que es un reconocimiento a la confianza y a la dependencia de un Dios amoroso que se muestra ahora como un pastor. El Salmo 23 ha generado una cantidad de mensajes, libros, canciones que encierran como protagonista al cristiano, siendo una oveja protegida por el real y verdadero pastor. Yo muchas veces, hermano, le he dicho, el protagonista de toda la Biblia es el Señor Jesucristo, ¿o no? El gran protagonista, ¿sí? El campeón, como lo mal llaman las generaciones ahora, el héroe de la historia. Pero yo creo que ya he explicado que la palabra héroe es una mala aplicación. De hecho, la Reina Valera, usted lo puede leer, dice los héroes de la fe. Pero hermano, héroe, así se le llamaban a los semidioses, ¿sí? Héroe igual Hércules, ¿sí? Hijo de Zeus con una mujer, la mujer fue violada por este dios y nace Hércules, un hombre con superpoderes. Y así cada uno de los dioses del Olimpo decide tener relaciones sin consentimiento de su creación y nacen héroes. Y se ha mal traducido y por eso hay canciones como la de Jesús es mi superhéroe, ¿verdad? No se la ponga a sus hijos, enséñele. Jesús no es un semidios, Jesús es Dios. María no fue violada. Ella concibió por voluntad del Espíritu Santo. Y eso es lo que diferencia a Jesucristo de las demás religiones como, o mitologías como lo es la griega. Bueno,
como estamos entendiendo que Él es el protagonista, hermano, en el Salmo 23, el Señor Jesucristo sí nos deja a nosotros ser los protagonistas. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la figura del pastor, el pastor está enfocado en su oveja. No está enfocado en él. No está enfocado en ser el mejor de los pastores, en tener la mejor vara, el mejor cayado, el tener el mejor atuendo. No, está enfocado en sus ovejas. Por lo tanto, es la oveja la que está centrada en este pasaje. Ahora bien, Jesucristo se presenta como yo soy el buen pastor. Y la palabra yo soy, hermano, ya sabemos que tiene una connotación divina. ¿Hay calor? ¿Sienten calor ustedes? ¿No? No se me duerma entonces, por favor, porque miro muchos cabeceando. Bueno, hermanos, esto que les estoy hablando acerca del yo soy, tiene una implicación del Todopoderoso. Se recuerda cuando Dios se presenta a Moisés y dice, Moisés le dice, ¿y quién les diré que tú eres? Y diles, yo soy el que soy. El yo soy te está mandando. Ahora Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Ahora, cuando empieza el texto dice, el Señor es. Nos está hablando de señorío. Hermano, cuando entendemos el Salmo 23, estamos reconociendo la autoridad de Jesucristo sobre todas las cosas. El Señor. Ahora, ese Señor todopoderoso es mi pastor. Y entonces encontramos que no es solamente un buen pastor, sino que es el mejor de los pastores. ¿Por qué? Porque es el pastor que no es malo, que no hay malicia en su corazón, que no hay intereses secundarios, que no hay deseos de abusar de su iglesia o de su congregación, de sus ovejas. Quisiera que fuéramos a Ezequiel capítulo 34 y que leamos lo que aquí el pasaje habla acerca de los pastores. Hermano, esto es algo que se le tiene que parar el pelo a cualquiera, porque aunque sea palabra del Antiguo Testamento, es aplicable perfectamente al día de hoy para todos aquellos que se aprovechan siendo pastores encargados de cuidar el redil. Y dice la palabra del Señor, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios. Hay de ustedes pastores de Israel que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. No fortalecen a la débil, no cuidan a la enferma, ni curan a la herida. No han traído a la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Y cuando se dispersaron, se convirtieron en alimento de las bestias del campo. 6. Mis ovejas vagan por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. El Señor y Dios afirma, por falta de pastor, mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las bestias del campo. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Tan cierto como que yo vivo, esto es así. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios, yo estoy en contra de los pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Rescataré mis ovejas de su boca para que no les sirvan de alimento. Vamos al versículo 11, ¿verdad?
Así dice el Señor y Dios, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones fueron dispersadas. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los canales de los ríos y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores prados y en los montes altos de Israel estará su pastizal. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar, afirma el Señor y Dios. Buscaré a las perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero destruiré a la robusta y fuerte. Yo las pastorearé con justicia. Esa palabra, hermano, es tan dura y tan lapidaria para todos aquellos que se han aprovechado de las ovejas, del redil, del buen pastor. Y cuando habla al finalizar este texto de que él castigará o hará desaparecer a las engordadas, se refiere a las mismas ovejas que son los mismos pastores. Hermano, yo aunque lleve un título pastoral, yo sigo siendo una oveja. Pero yo como oveja puedo aprovecharme de usted y engordarme a costillas suyas o a espaldas. Y eso el Señor se lo toma en cuenta a todos los que sirven como pastores de Israel, es decir, de su pueblo. Ahora, sí, hay que entender que esto se lo habla al pueblo de Israel, pero cuando uno lee los siguientes textos, ahora sí, el Señor habla en cuanto a ti, rebaño mío. Eso no creo que no está aquí en la pantalla. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor y Dios. Juzgaré entre las ovejas y ovejas, entre carneros y machos cabríos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta beber el agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Eso es lo que dice aquí. Entonces está haciendo ya una separación con su pueblo, el pueblo de Israel. Pero acá es un mensaje que le habla a todas las ovejas dispersas por todos lados, a las cuales ha de llamar en un momento. Es decir, el buen pastor en este tiempo tenía el deseo de reunir a sus ovejas para llevarlas por el camino correcto, para pastorearlas, para apacentarlas y para darles descanso. ¿No habla eso el Salmo 23? ¿No era David diciendo: Señor, pastoréame por lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo? ¿Es lo que usted y yo necesitamos o no? Hermano, ¿cuántos de nosotros vivimos cansados por los problemas, atribulados por las necesidades? Hermano, hoy no es una palabra como me dicen a veces: hoy diste palo. No, yo no estoy dando palo, hermano, es la palabra, perdóneme, si al primer apaleado soy yo siempre. Y hoy es una palabra reconfortante. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que Dios tiene cuidado de mis necesidades cuando yo decido ser una oveja, para que Él entonces me pastoree. Ahora bien, vamos a ver lo que continúa, porque el Evangelio de Mateo dice que cuando el Señor Jesús ya vino acá a cumplir su propósito, se encuentra con algo muy interesante. Mateo 9:35 al 38. Vamos a ver el siguiente texto. Y dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. Las sinagogas, lugares como estos, llenos de gente que buscaba entender el mensaje de la ley de Dios, pero se les impedía poniéndoles tantas trabas, ¿no? ¿Quiénes eran los pastores de Israel en ese entonces? Los sacerdotes. Ellos eran los que estaban encargados de pastorear al pueblo, pero estos ingratos se aprovechaban de ellos. Así que viene el Señor en las sinagogas anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El buen pastor se empezaba a manifestar ante ellos. Al ver a las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, y dice la frase siguiente: como ovejas sin pastor. Hermano, Ezequiel lo estaba anunciando 600 años atrás.
Las ovejas estaban siendo abusadas, cargadas. Estaban llenándolas de tropiezo. Se las estaban devorando, es decir, se estaban perdiendo. Y era necesario entonces que Jesucristo apareciera como el mejor pastor, el verdadero pastor, para atraer a sus ovejas, no solamente a las de Israel, sino a nosotros también. ¿Por qué? Porque Él era el único que podía compadecerse de nosotros para poder darnos el verdadero y oportuno descanso. Así que en el verso 37 dice: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos: por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies o a su campo. Cuando el Señor estaba haciendo todo esto, se daba cuenta que había necesidad. Las ovejas estaban sin pastor. Hermano, ¿cuántas ovejas hoy en la iglesia cristiana están congregándose sin pastor? ¿Cuántas ovejas han decidido no ser pastoreadas porque malos pastores han hecho de las suyas golpeando a las ovejas? Hermano, que el Señor me libre y me guarde a mí de golpearlo a usted con algo que no sea la palabra bendita de Dios. Por eso yo vuelvo y lo repito, yo no voy a irme a meter a su casa a decirle cómo usted debe manejar su casa o a su familia. Es la palabra de Dios la que debe convencerlo a usted de saber cómo manejar su casa, cómo comportarse con su esposa, cómo comportarse con su esposo y sus hijos. Pero yo no puedo venir e ir a imponerle nada y sancionarlo a usted porque usted está haciendo algo que yo en mi mentalidad humana creo que está haciendo incorrecto. Yo puedo persuadirlo con amor tal y como dice la palabra, pero no puedo venir y sacar el machete espiritual y darle, ¿verdad? Porque hermano, esa no es tarea mía, ni siquiera el buen pastor lo hace. Así que Jesús en Juan 10, hermano, nos da una enseñanza clara de su propósito como el buen pastor. Entonces en Juan 10 ya el Señor se presenta y abiertamente nos declara: yo soy el buen pastor. Dice el versículo 1: les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. ¿Quién será el portero de la puerta, hermano? ¿Quién cree usted que la hace de portero? Sus pastores. Nosotros, los que servimos acá. Nosotros abrimos la puerta para que pase el buen pastor y las ovejas atentas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el versículo 3 dice: el portero abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a cada una de las ovejas y las saca del redil. Cuando ya haya sacado a todas las que eran suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él porque no reconocen la voz de un extraño. Hermano, el Señor nos da la clave perfecta. Si usted está siguiendo otras voces, hermano, déjeme decirle, cuidado, porque entonces usted no está siendo la oveja que reconoce la voz del pastor. Todo lo que yo le hable en este púlpito, hermano, usted debe filtrarlo a través de la palabra de Dios. Si yo aquí empiezo a hablar incoherencias y revelaciones absurdas y Dios se me presentó y me dijo, hermano, yo estoy siendo un ladrón. Me estoy trepando por donde no es. Yo tengo que pasar por la puerta, que es la palabra de Dios, y poderle presentar al pastor de los pastores. Ahora, si usted comete el error de seguir lo que yo le digo y hacerme caso cuando no está en la palabra de Dios, hermano, déjeme decirle, usted no es oveja del Señor. ¿Se da cuenta lo delicado? Cómo el Señor está manifestando aquí y hace la separación de entrada. Es decir, el que es mi oveja escucha mi voz y no se deja
babosear o engatusar o enamorar por voces extrañas. Hermano, ¿qué es lo que usted está escuchando? ¿Escucha usted algo entre semana? ¿Cuántos de aquí escuchan prédicas entre semana? Bueno, ¿está filtrando usted lo que escucha? ¿Su oído está afinado? Porque, hermano, es cierto, a veces escuchamos herejías, ¿verdad? Todo el mensaje estuvo bueno, pero se echó una gran herejía a la mitad del plato. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Descartamos al hombre porque dijo una herejía? ¿O continuamos? ¿Separamos? ¿Desechamos lo que no nos sirve, como dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Tomen lo bueno, desechar lo malo no lo dice. Solo dice, tomen lo bueno. Lo de desechar lo malo, pues si alguien se lo agregó, es lógico, ¿verdad? Pero dicen, tomen lo bueno. Lo que a ustedes les sirva, que tenga que ver con la voz del pastor, qué bendición para usted. Lo que no, hermano, deséchelo, descártelo, pero no lo tome como doctrina, como, ay, es que el sabio fulano de tal, apóstol, doctor, maestro y cirujano de la Biblia acaba de decir tal. Hermano, no, no es así. Está siguiendo la voz equivocada. Eso es lo que Jesús les dice, porque ellas no reconocen la voz de un extraño. Versículo 6, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar y les dijo, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Bueno, si no nos quedó claro, ahora resulta que la puerta es Él. Nos quita a nosotros y dice para que no se sigan baboseando. Porque, hermano, hay que aclarar, la oveja es miope, ¿verdad? La oveja es miope. Y para no entorpecer el camino de la oveja, lo que hace ahora es separa a los pastores y los quita y dice, ok, yo soy la puerta. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que yo soy, será salvo, podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el deseo del corazón del buen pastor. Ok, entonces encontramos ya que Ezequiel anuncia la situación de las ovejas. ¿Cómo está el redil? Están dispersas. Ahora anuncia la llegada del buen pastor. El pastor viene y las ve y tiene compasión de ellos. Y dice, están dispersos como ovejas sin pastor. Y ahora va y se presenta y le dice, es por aquí, yo soy el buen pastor, el que oye mi voz, ¿verdad? Y me sigue. La presentación que nos da el Salmo 23, hermano, es interesante. Solo en el primer versículo encontramos grandes verdades. La primera nos habla de sujeción, ¿sí? El Señor. ¿Para cuántos de nosotros el Señor es el Señor? ¿Sabe cómo se sabe eso? Con su obediencia. Eso se mide con su obediencia. Yo no le sé decir. Yo solo sé que vendo al Señor cada vez que puedo. Yo le puedo decir que puedo, cada vez que puedo lo traiciono, le doy la espalda. Y después me siento cucaracha y digo, Señor, perdóname. Señor, ya sé que lo pagaste, pero sé que te traicioné, perdóname. Y me siento mal, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en mi corazón, gracias a Dios, y me hace recapacitar y no volver otra vez a lo mismo. Pero, hermano, ¿cómo mido yo realmente mi sujeción al Señor? Es a través de mi obediencia. ¿Cómo yo reconozco que Él es el Señor? Cuando yo obedezco en lo mínimo. Hermano, negociamos con facilidad cualquier cosa. Entonces, ¿dónde está el Señor ahí? Se antepone ante nuestra pareja, ante nuestros hijos, se antepone cualquier cosa a lo que podamos hacer para el reino de los cielos. Eso es ser insujeto. Así que lo primero que el Salmo 23 nos dice es que Él es el Señor. Sujeción. La segunda es que nos habla de reconocimiento. Es mi pastor. La tercera es que nos habla de identidad. Dice que Él las llama por su nombre.
El pastor conoce a sus ovejas. Hermano, bendito Dios, yo aquí me sé el nombre de casi todos, ¿verdad? Poniéndome con las distancias, ¿verdad? Del caso. Pero por eso el formato de mega iglesias no cabe en esto, porque el pastor no puede conocer a sus ovejas. Que sea malo, no. Tiene que haber un seguimiento de parte de los pastores asignados para que las ovejas sean atendidas en sus diferentes necesidades. Pero el modelo original es un pastor que pueda atender un cierto número de ovejas para darles el cuidado necesario y sobre todo para conocerlas por nombre. Eso me habla de intimidad, de conocer a profundidad cuáles son los problemas de las ovejas. Pero ¿sabe qué, hermano? Los malos pastores utilizan esto ¿para qué? Para fines mezquinos, para ver qué le saco, para ver cómo lo apacho. Ay, aquí lo voy a tener porque yo sé, le conozco sus pasos. Hermano, esos son ladrones. Esos son pastores que el Señor tarde o temprano los va a alcanzar. Pero la identidad, hermano, nos la da Cristo a nosotros. Entonces Él no se aprovecha de sus ovejas. Él las hace suyas y los conoce de tal manera que antes, dice el Evangelio, que lleguemos con Él, con nuestra necesidad, Él ya la conoce. Así de poderoso es el pastor al que seguimos. Número 4, nos habla de pertenencia. Ahora sí, yo soy suyo. No por obligación, sino por voluntad. Yo soy tuyo, hermano. ¿Cuántas veces hemos estado delante de Él y le hemos dicho, Señor, yo soy tuyo? No nos gusta ser de Él. Es más rico quitarnos el traje de oveja y ponernos el de cabrita. La cabrita hace lo que se le da la gana. La oveja también, pero es más dócil. Pero la cabra, hermano, esa sí no tiene sosiego. La cabra no tiene identidad. Hoy la está arriando un arriero y mañana la arrea otro y para ella es exactamente lo mismo. La oveja no. La oveja, si no se identifica con su pastor, hermano, la oveja se enferma. La oveja no come. La oveja se siente más vulnerable. ¿Cuánto nos sentimos nosotros vulnerables cuando estamos lejos de Dios? Muchísimo. Ahora, la segunda parte del primer versículo, imagínense, el Señor es mi pastor, nos habla de esas cuatro aspectos: sujeción, reconocimiento, identidad y pertenencia. Ahora, tengo todo lo que necesito o nada me faltará, nos habla de cubrir nuestras necesidades. Ahora el pastor, con todas las cualidades que lo caracterizan, ahora Él se enfoca en nosotros. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como ovejas? ¿Qué necesita una oveja? Dígame usted. Necesita afecto, necesita alimento, necesita descanso, necesita guianza, necesita confianza, necesita seguridad y necesita esperanza. ¿Qué más puede necesitar una oveja? ¿Un carro? ¿2 apartamentos? ¿Un viaje en New York? ¿Que el rey Midas trabaje con usted, como dijo la canción de Arjona? ¿No? ¿Qué es lo que usted necesita? Yo necesito esto, afecto. ¿Quién no necesita afecto? ¿Quién no necesita que lo apapachen, hermano? ¿Alguien quiere un apapacho hoy? Yo estoy dispuesto a darle un buen apapacho. Hermano, alimento. Todos necesitamos alimento, ¿no es cierto? ¿Para qué trabajamos? Para comer. Todo esto, hermano, está bajo el cuidado del pastor. Ahora, entre el pastor y la oveja hay una gran diferencia. La gran diferencia es entre él y nosotros, es nuestras limitaciones versus su poder. Aunque la oveja pueda caminar, aunque la oveja pueda correr, aunque la oveja pueda brincar, sigue siendo inútil. Es el pastor el que le da el cuidado necesario para transportarla donde la oveja necesita estar. La oveja ni siquiera conoce su campo. El pastor lo conoce. Ahora bien, algo que también diferencia al pastor de la oveja o de la oveja al pastor es
nuestra debilidad versus su poder. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, nos dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder del buen pastor. Hermano, ¿cuántos de aquí tienen debilidades? ¿Cuántos de aquí luchamos con esas debilidades? La palabra del Señor nos dice que nos sintamos gloriosos, que nos gloriemos en nuestras debilidades, dice, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Pero eso solo se da cuando estamos sujetos a su voluntad. No funciona solo de yo ando haciendo lo que quiero, tengo debilidades, pero me gloriaré porque su poder se reposa en mí. Y al final, hermano, yo no estoy teniendo una relación con Él. No funciona así. Tengo que tener una relación con Él, tengo que someterme a Él, tengo que ser una oveja, entonces, para que en esas debilidades Él se fortalezca. Esa es la diferencia entre el pastor y la oveja. Ahora, el pastor, hermano, David comparaba al Señor como el pastor que cuida a su rebaño, a su pueblo. Nadie como David para conocer la capacidad del pastor versus la limitación humana. Solo aquel que reconoce o se reconoce limitado y débil puede tener la dicha de contar con el cuidado del pastor. Se lo he dicho, la oveja necesita pastor, la cabra no. La cabra es feliz siendo cabra, yendo a donde se le dé la gana. La cabra puede vivir sola, la pueden dejar en la calle y la encuentran en un mes y la cabra sigue siendo cabra. La oveja se pierde 2 días y no aparece, hermano. Cualidades del pastor. Veamos las cualidades del pastor. Número 1, conoce a sus ovejas. Juan capítulo 10, 14. Dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Ya lo vimos al principio. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. Bendito sea su nombre, porque ese rebaño somos nosotros. Usted y yo, hermanos, somos esas ovejas que andábamos lejos y el pastor las fue a buscar para hacernos un solo rebaño y un solo pastor. Número 2, cualidades del pastor: provee a sus ovejas. Mateo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. El Señor suple nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Esa es la gran diferencia con el pastor. A veces, hermano, no recibimos, como dice Santiago, porque no sabemos pedir, pedimos mal. Pero cuando aprendemos a pedirle a Él con un corazón sencillo, con un corazón humilde, hermano, todo lo demás viene, y lo que no hemos pedido también viene por añadidura, dice su palabra. Entonces el Señor conoce a sus ovejas, el pastor provee a sus ovejas, ahora el pastor protege a sus ovejas. Número 3, creo que sigue ahí. Y dice Juan 17:12, cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre. El nombre que me has dado. ¿Cuál es ese nombre? El yo soy. Yo soy el buen pastor, ¿sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El yo soy es el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, el nombre de Jesucristo. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido. Me gustó esa traducción, Dios habla hoy. Hermano, un pastor de ovejas no va a poder salvarlas a todas. Tal vez la oveja se salió hace mucho tiempo. Quizás la oveja fue robada o seducida por algo más y esa oveja se perdió. Aquí claramente habla de Judas.
Pero nos habla claramente, hermano, que nosotros somos presa fácil de extraviarnos y de perdernos. Y entonces ya no hay más forma en que el pastor pueda ir por nosotros porque nos perdimos. Pero no es el caso de nosotros, pero puede ser un riesgo que corramos si no nos afianzamos al cuidado del pastor. Así que ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que decía la Escritura? Ezequiel capítulo 34. Muchos se extraviaron por la falta de pastor. Hermano, entonces quiere decir que no hay ovejas malas, sino malos pastores. Qué interesante, ¿verdad? O falta de pastores que no han querido hacer el trabajo correcto para poder atender a la desvalida, a la golpeada, a la enferma. No, atendamos a las ovejas gordas, ¿verdad? Es terrible, hermano, pero eso se está viviendo en la iglesia actual. Y número 4, el pastor da la vida por sus ovejas. Es la gran diferencia. La mayoría de pastores, hermano, quizás sacrifican una para no perder el resto. ¿Se recuerda lo de las 99 ovejas? Sí, eran 100 ovejas y una de ellas se extravió. ¿Y quién de ustedes, dice el Señor, dejará las 99 y saldrá a buscar a la única que se le perdió? Ninguno, solo el Señor Jesucristo, que salió a buscarnos a nosotros y nos sale a buscar cada vez que nos salimos del redil. Ese es el buen pastor, hermano. Así que Juan 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es lo que nos habla el Salmo 23 sobre el pastor. Ahora, ¿qué nos dice sobre las ovejas? Las ovejas son nobles. Es un animalito reproductor, se reproduce con facilidad, hermano. Éramos 4, ahora somos 5. Tiene otra oveja al redil. Hermano, las ovejas también pueden extraviarse con facilidad. ¿Por qué? Porque son miopes. Las ovejas, hermanos, son miopes, no ven bien. Después de 1 metro ya no saben dónde están, por eso están reunidas, todas están pegadas una a la otra y van viendo solo su caminito. Donde tengan pasto, ahí comen, y si no hay pasto siguen caminando. Y cuando ya no encuentran dónde más, hermano, lo que encuentran es un risco y al despeñadero. Ahora, algo interesante es que una oveja adulta puede perder el resto del rebaño. Ojo para aquellos que dicen: tengo 50 y tantos años en el Evangelio de Dios, tengo 40 años en la iglesia. Cuidado con eso, porque con sus 40 o 70 años en el Evangelio usted puede extraviar a otros. Una oveja joven es inquieta y es presa fácil de los depredadores. Cuidado con aquellos, ¿verdad? Pablo exhorta a los más jóvenes y les dice: no sean cautos, incautos. No se emocionen, mucha. Pablo decía, ¿verdad? Tantos consejos para los jóvenes, ¿verdad? Mejor cásense y no se estén quemando. Ahora les gusta quemarse a medio mundo y después a ver si se casan. Pablo da muchos consejos. ¿Por qué? Porque el joven es inquieto, es atrevido. Y por inquieto y atrevido puede perderse también y ser presa fácil de los depredadores. Hermano, la oveja no entiende a golpes. Y esto me llamó poderosamente la atención, hasta hoy lo descubrí. Imagínese usted. Esa teología, como mi papá dice, ¿verdad? Son teologías humanas y diabólicas. Por más que busqué en todo el internet, no encontré ni una sola referencia donde el cayado le quiebre la patita a una oveja. ¿Cuántas veces ha escuchado usted esto? Es que está la vara, el cayado y el ganchito. Es cuando se extravía una oveja o se quiere perder, la jalan y clac, le quiebran la patita para enseñarle que es aquí su lugar y después el pastor la va a cuidar. ¿Qué sentido tiene quebrar a una oveja para después curarla? Hermano, eso no es carácter del pastor. Esa es una cualidad de los mentirosos y ladrones que quieren tener a la fuerza a la gente engañada con cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Encontré, sí,
que la vara, hermano, es una arma para el pastor para defender a las ovejas, no para sonarles. Lo que hace la vara es separar a las ovejas cuando entre ellas están peleando por el alimento. O cuando están en celo las ovejitas, va el pastor y separa al macho con la oveja, con la vara, y le da vuelta para agarrarla con el cayado y atraparla desde su cuello. Encontré en Europa, donde se da mucho el pastoreo de ovejas, que hay otro gancho que se pone en la parte final de la vara, que es un poco más cerrado, que tiene al final una curva y un acerito, una rueda metálica, para no golpear a la oveja. Mire qué sentido, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene no golpearla con la punta, pero quebrarle la pata, ¿verdad? No, y eso sirve para jalarle la apatía y poder observarle sus casquitos y limpiarlas cuando tengan heridas. Hermano, la función del pastor es cuidar, no golpear. Es incoherente entonces para aquellos que dicen que a la oveja que anda bebiendo, tomando, mujeriando, esos hay que, cuidado, esas son las ovejas heridas, golpeadas, que hay que ir a traer y hay que ir a buscar. Pero la función del pastor nunca va a ser golpear, menos quebrarle un hueso a una oveja. El pastor, el buen pastor, no lo hace. Dice que nos atrae con amor, nos enseña con amor, con paciencia. Y cuando estamos golpeados porque sí cometimos la imprudencia de dejarnos llevar por los impulsos, dice que Él es el único que tiene la capacidad de cargarnos y curar nuestras heridas. Hermano, no estamos hablando de por qué se dan las consecuencias, estamos hablando de lo que hace el pastor con nosotros. Déjese entonces, hermano, de estar martillando o a lo mejor justificando de que no sirve al Señor por los pecados que comete. Deje que el buen pastor vaya por usted, lo cargue y lo cure, porque usted lo que necesita es ser sanado espiritualmente. Entonces, hoy entendí que la vara es para defensa de las ovejas. Por eso dice el Salmo, hermano, dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. No me provoca miedo. Cada vez que voy a ver yo el cayado, ay, me va a quebrar la patita. Hermano, eso no es bíblico. Aunque muchos pastores lo predican y lo siguen repitiendo como loros, no es bíblico. Quítese la idea de su cabeza que el cayado es para quebrarle la patita a las ovejas. No es el carácter del buen pastor, ¿ok? Así que, hermano mío, la oveja no entiende a golpes, pero sí reacciona con afecto. Dele su comida a la oveja, su concentradito, dele donde pastar, dele donde beber, y la oveja va a estar allí. ¿Por qué? Porque se identifica con el amor de el pastor. Alguien dice, ¿cómo identificamos un pastor? Porque el pastor debe oler a oveja. Los pastores que no huelen a ovejas es porque no se meten con las ovejas, no son pastores. Él huele a oveja y nosotros olemos a él. Así que las ovejas reaccionan al afecto. Las ovejas enfermas son rechazadas por las ovejas, pero el pastor las separa, las cuida hasta estar sanas y luego las devuelve al redil. Hermano, la naturaleza así es. Nace un corderito dañado, malito, y la mamá lo descarta, lo desecha. Pero ¿qué hace el pastor? Lo agarra, lo cuida, lo termina de alimentar y luego lo regresa al redil. Eso hace el pastor. ¿Por qué? Porque la oveja es torpe, es miope, y cuando mira a otra que está más lastimada que uno empieza a hacer separaciones, ¿verdad? Lo que hablábamos la semana pasada, qué fácil es juzgar el pecado de alguien más y no compararlo con los nuestros. Hermano, es lo mismo, pecado es pecado, solo pecamos de forma diferente, pero apesta de la misma manera, ¿o no? Así que, hermano, el Señor, siendo el buen pastor, no rechaza a sus ovejas. Y quiero terminar con la última parte, que es la promesa perfecta del Salmo 23. Salmo 23, versículo 6. Son solo 6 versículos. Y aquí David hace una reflexión final
Y después de haber observado todo lo que el buen pastor hace, termina diciendo ciertamente, ciertamente, evidentemente, sin lugar a dudas, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. No somos nosotros, es Él siguiéndonos. ¿Se da cuenta? Otras veces es nosotros tenemos que estar, pero hermano, la figura del pastor nos hace a nosotras, las ovejas, los protagonistas. Él sabe que somos barro, sabe que somos miopes, sabe que somos torpes. Y siendo así, Él decide amarnos y cuidarnos y limpiarnos y tenernos alimentados y cuidados bajo su resguardo. Hermano, eso es para glorificar su nombre siempre. Así que cuando venga para usted la duda, la incertidumbre, el temor, que son aspectos humanos, hermano, recuérdese quién es su pastor y que Él lo va a llevar de la mejor manera, cargado si es necesario, para que usted pueda pastar en un lugar seguro. Él le va a dar descanso. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 23, aunque pase por el valle más oscuro, no temerá mi corazón. Cuando dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, hermano, eso me está hablando de confiabilidad. Todo lo que pase afuera, hermano, de su casa, de la iglesia, todo eso son nuestros enemigos, ¿o no? Pero si estamos con el buen pastor, no pasará nada. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, y por eso mi copa se desborda en bendiciones. Hermano, si nosotros no empezamos a contar las bendiciones de Dios a nuestra vida, hermano, no hemos visto nada. Y entonces ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Qué bendición es poder tener al buen pastor, ¿verdad? Yo me siento dichoso de contar con el buen pastor. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo necesidades también. El otro día le decía a la mancha, mira, tenía un problema. Y le digo, ¿con quién voy? Le digo yo. Porque es cierto, mi papá me pastoreó, pero es mi papá, no puedo preocuparlo. O, tal vez no es que no pueda, no debo, tal vez. Pero igual sigue siendo mi papá, hasta que el Señor diga. Pero a veces uno necesita de alguien que pueda aconsejarlo de la manera correcta, a través de la luz de la palabra, que le pueda decir a uno, no te preocupes. Hermano, yo soy oveja y necesito del cuidado del buen pastor, porque si yo no estoy con ese cuidado, hermano, estoy perdido. Y si yo estoy perdido, imagínese mi familia. Así que, hermano amado, démosle hoy el lugar al Señor. Él es el Señor, lo tenemos claro, por eso dice, el Señor, está clarísimo, Él es Él. Pero démosle hoy lugar como el buen pastor que es. Déjese amar, déjese cuidar por el buen pastor. Sea la necesidad que usted esté pasando, el problema, la dificultad, entrégueselo hoy al Señor. Dígale, Señor, hoy te entrego esto, tú eres el buen pastor, yo soy una oveja, no sé qué hacer, Señor. No sé cómo resolver esto, pero sé que tú lo puedes lograr. Sé que tú puedes mover las circunstancias para llevarme a un lugar seguro sin que yo me dé cuenta y que todo esté resuelto. Yo sé que tú lo puedes hacer porque tú eres el buen pastor. Haga hoy esa oración en su corazón. Hágalo hoy, somos un grupo de ovejas hermosas a sus ojos, distintos todos. Si usted tiene la oportunidad de voltear a verse, mire lo distintos que somos. Y el pastor conoce a cada uno de nosotros no solo por nombre, nos conoce el ADN, nos conoce de qué estamos hechos, hasta dónde podemos llegar, de qué capaces somos. Pero seamos como David, ¿verdad? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días
y en la casa del Señor viviré confiado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Padre, por permitirnos poder acercarnos a ti, Señor, porque tú eres el buen pastor, porque tú nos conoces mejor que nadie, Señor, porque no hay nada que podamos ocultarte. No hay nada, Señor, que podamos cambiar para ser lo que somos, sino solamente a través de tu Espíritu Santo. Hoy queremos ser guiados, apacentados por tu palabra, Señor, para vivir confiados, no con temor a lo desconocido, ni con temor a lo que va a pasar, sino con el temor reverente que me hace confiar en un Dios vivo. Yo sé que tú puedes hacerlo, Señor, sé que tú puedes obrar de manera poderosa en todas nuestras circunstancias, en todas nuestras debilidades, pero hoy queremos, Señor, sentirnos como esa oveja necesitada, cuidada, amada, protegida. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Levante su mano ahí si hay alguna necesidad hoy en este lugar. Permítame orar por cada uno de ustedes. Señor, tú conoces los corazones. Si hay manos levantadas hoy, Señor, por alguna necesidad, yo te pido que tú tomes cuidado de cada corazón. Señor, yo sé que no hay más que pueda pedirte, que tú ya lo sabes, pero en mi corazón, Señor, el deseo está que tú puedas cuidar hoy de tu pueblo, cuidar hoy de tu redil, de tu rebaño, que podamos escuchar tu voz llamándonos, que podamos reaccionar, Señor, al llamado de tu voz. No permitas que nuestros oídos, Señor, sean encantados por otras cosas, sino que seamos, Señor, cautivos por tu amor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos una ofrenda de palmas al buen pastor? A su nombre.